Hola, bienvenidos y bienvenidas nuevamente a Dimas y Gestas, ahora con nuestra segunda temporada, arrancando con un gran invitado, Joan Neufeld. Nosotras, pues ya nos conocen, somos Gitsemaní, Leslie y Andrea. Hola, ¿qué tal, profe? Bueno, muchas gracias por acompañarnos, gracias por aceptar la invitación. Nos gustaría mucho que nos platicara un poquito sobre su trayectoria, qué estudió, a qué se dedica. Ok, bueno, como ya dijeron, mi nombre es Joan Neufeld, soy licenciado en psicología igual que ustedes, bueno, próximamente igual que ustedes, de la Escuela Libre de Psicología. Egresé en el año 2015 y actualmente pues me dedico a la docencia, a la clínica privada y pues ya otros proyectitos fuera de la psicología. Me ha tocado trabajar pues como en muchos ambientes diferentes, ¿no? Me ha tocado trabajar en cuestiones educativas con niños desde maternal hasta niñotes de universidad como ustedes. Este, Me ha tocado trabajar en la docencia, en universidad sobre todo, y me ha tocado trabajar pues con varias poblaciones en la práctica privada. Y también en la práctica privada, pues me ha tocado trabajar con abogados, lo que es la psicología forense, evaluando informes y un poquito también realizando informes. Y también, pues tuve la experiencia de trabajar en la Fiscalía 3 años, en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Ahí fui coordinador del área de psicología y coordinador del área de acompañamiento psicosocial. Daba, pues, terapia, se podría decir, pero también realizaba muchas labores administrativas, informes de reparación del daño, y ahí pues muchas diligencias con cuestiones de género, de víctimas de cualquier delito. Trabajé también mucho con pueblos indígenas y pues a grandes rasgos, así como muy, muy general, eso es lo que me ha tocado hacer hasta ahora. Excelente. Pues Ok. muy bien, si Bueno, gustabas empezar. mm, referente a este contexto actual que estamos en la pandemia y demás, ¿cómo ha visto o cómo ha repercutido esta pandemia en la intervención terapéutica? Mira, sí ha repercutido bastante y sobre todo en los hombres. Hace unos meses me tocó meterme más de lleno a la práctica privada y sí quienes se han visto más afectados en cuestiones directamente de la pandemia, o sea, que tenga que ver directamente con el COVID, sí han sido más los hombres, con miedo a contraer la enfermedad o personas que ya la han tenido, miedo a morirse, a somatizar, mucha somatización, personas que en verdad sienten que no pueden respirar, muchos problemas de ansiedad, problemas a quedarse sin trabajo o a no tener trabajo, cuestiones de ese tipo. En las mujeres todavía me tocó trabajar un poquito en fiscalía durante la pandemia y sí subieron como el 20-30% los casos de violencia familiar y violencia sexual. Entonces, lo podría decir como que de cierta manera lo que es directamente del COVID ha afectado, en mi experiencia, más a los hombres, pero de manera indirecta mucho más a las mujeres y a los niños, ya que pues como el 80-85%, no, como el 90% de las denuncias de los delitos que les comento, de violencia familiar y de violencia sexual, pues son personas que regularmente viven en la misma casa. Entonces pues de repente verte encerrado con esa persona que te violenta, pues obviamente incrementó mucho la violencia que se llegó a denunciar. Entonces, pues, a manera resumida, se podría pensar yo que esas son las afectaciones que me ha tocado ver hasta ahorita. Pero lo ve relacionado justo porque está como aplicando este enfoque de perspectiva de género. Fíjate que sí, pero no necesariamente. O sea, realmente, si lo analizamos como hasta de manera fría, las denuncias de mujeres
no nada más de lo que me tocó a mí, sino he visto ya en varios estudios y cuestiones ahí que me ha topado, que sí en general, por ejemplo, no todos los estados tienen, no todos los estados de México tienen Fiscalía de la Mujer. Entonces, aún en esos estados donde no hay Fiscalía de la Mujer, sí las denuncias de mujeres han aumentado mucho a partir de la pandemia, desde el principio, o sea, desde que empezó la pandemia al estar encerrados. E insisto, y luego súmale a que los violentadores regularmente son hombres, y luego si los hombres están viviendo estas problemáticas que ya les comenté, pues obviamente exacerbó mucho la potencial violencia que estas personas podrían ejercer ante sus hijos o principalmente ante sus parejas. Entonces, sí tiene que ver obviamente que trabajo con perspectiva de género, pero también ya viéndolo en frío, sí los números sí dicen que las denuncias de mujeres aumentaron mucho. Pues te digo, no sé si entra dentro de mucho, ¿no? Pero como un 30% durante la pandemia. Y por ejemplo, desde que empezó a trabajar con esta perspectiva de género, ¿sí ha visto en la teoría o incluso así en la práctica que, bueno, sobre todo más en la teoría, sí existe esta perspectiva o es como ya un contexto más actual? O sea, ya los documentos y todo esto que pues van surgiendo, ¿sí es meramente actual? Mira, es que hay que entender algo. No existe la psicoterapia con perspectiva de género o la psicología con perspectiva de género. O sea, realmente somos psicólogos que adoptamos la perspectiva de género. Por eso es importante como diferenciar los distintos lenguajes. O sea, la perspectiva de género no es un término psicológico, es un término social, jurídico, de otros aspectos que no son directamente psicológicos. Entonces, lo que principalmente se hace es como que agarrar lo que tú ya sabes de psicología o de psicoterapia y meterle como este enfoque, ¿no? Por un cursito que hice me gusta mucho como la expresión de ponerte los lentes de género, o sea, ver los casos que te llegan a través de esta dimensión social que es la perspectiva de género. Y de respecto a lo que me comentas de los documentos, pues sí, regularmente son cuestiones muy actuales, dado a que precisamente no son nociones psicológicas, o sea, constantemente están saliendo jurisprudencias, tesis, hay protocolos para los jueces, hay libros de activistas sociales, cuestiones que, insisto, no tiene que ver directamente con la psicología, sino que tú como psicólogo, con los conocimientos que tú tienes en la metodología que tú regularmente uses, adoptas y no mezclas, sino haces una composición ahí que te ayuda a trabajar de mejor manera los casos que tienen que ver con violencia de este tipo. No sé si más o menos Sí, resuelvo la duda. pero por ejemplo, en cuestión específica de la intervención, ¿qué técnicas son las que no se deberían de llevar a cabo? Por ejemplo, lo de la terapia familiar, sistémica o algo así se llaman, si no mal recuerdo. Pues justo tienes a la víctima y tienes al violentador ahí enseguida. O sea, ¿qué otras tipo de intervenciones no se deberían de llevar a cabo en cuestión pues sí, de violencia? Mira, es que está interesante porque últimamente me tocó muchos casos donde se usa la terapia como una forma de coacción, como un argumento. O sea, si no me dejas, voy a ir a terapia, ¿sí? Entonces, en la terapia precisamente se convirtió como en un argumento para seguir perpetuando la violencia. Entonces, ahí yo más que qué técnicas no recomendaría, yo pienso que cuando tienes muy claro los componentes sociales y la dimensión de lo que conlleva la violencia, tú como psicólogo fácilmente tú logras identificar cuando no es un caso que amerite psicoterapia. ¿Me explico? O sea, realmente cualquier técnica que tú implementes como psicólogo, si no se está en las condiciones adecuadas para poder implementarla, realmente vas a recibir o vas a generar un efecto inverso, ya sea o exponiendo a la víctima o culpabilizando a la víctima o habituando a la víctima a la violencia. Entonces yo ahí pienso y creo
que la violencia no es una situación que nos debería tocar lidiar a los psicólogos tal cual, sobre todo a los psicólogos privados, sino más bien que debería ser algo que los psicólogos, hablando específicamente de psicólogos, serían los que están en el servicio público, en clínicas o en la fiscalía o en estas instituciones que trabajan con mujeres, los que deberían de tener la preparación de qué hacer ante este tipo de casos. Entonces, más que técnicas, insisto, más allá de que podríamos meternos en el debate de las metodologías terapéuticas que tienen o no evidencia científica, realmente yo creo ahí que la diferenciación tiene que ver en el sentido de que no se puede asumir de que la violencia es un problema psicológico, ¿sí? O aquellas Sería una intervención legal, ¿no? Entonces, Ajá, o que las sería una afectaciones, intervención legal. o que las afectaciones psicológicas que una persona está viviendo a causa de la violencia, en ese momento en que la persona está viviendo violencia, no corresponden al psicólogo, ¿sí? Y en mi experiencia realmente la terapia ni siquiera tiene un impacto considerable. Realmente al tú sustraer a la persona del ambiente violento y tú brindarle las herramientas sociales, económicas, patrimoniales de poder no vivir en esa situación y no depender del victimario y tener unas redes de apoyo fuertes, familiares, institucionales, profesionales, eso ayuda mucho más que la intervención directa del psicólogo. Entonces, insisto y reitero, o sea, realmente aquí la psicoterapia actúa de una manera, podría decirse superficial, casi los psicólogos terminan siendo más informadores o acompañantes del proceso, más que realmente una intervención directa, porque insisto, cuando ya la persona por el mismo trayecto legal o jurídico que conlleva el visibilizar la violencia, eso mismo va generando que la persona mejore. Son procesos muy paulatinos, muy largos, pero que sí genera una mejora. Entonces yo aquí lo que recomiendo pues principalmente a los psicólogos es, y que es algo que yo les he dicho a ustedes en clases, empaparse mucho más de las nociones sociales y jurídicas de la violencia, más que de la metodología. O sea, al final lo que mejora o hace que las mujeres mejoren en ese sentido es la información. O sea, realmente lo que genera el malestar, por el contrario, es la desinformación. O sea, el tener la noción de me van a quitar a mis hijos, me voy a quedar sin nada, es que no va a pasar nada, no le van a hacer nada. Ese tipo de cuestiones que con la información pertinente tú como psicólogo puedes irle brindando y acompañando. Eso mejora mucho más que cualquier técnica específica en psicoterapia. Muy bien, justo en esta parte, ¿no? De que la mujer poco a poco va teniendo ese proceso para darse cuenta de lo que está pasando en su entorno. Justo por este tema de la pandemia, que se han dado más este tipo de situaciones, conozco ciertas personas que viven violencia, pero que, pues no sé, han ido a denunciar o han ido a terapia o demás, pero a pesar de ello, como que hablan mucho de este tema de quererse salir de esa situación, pero continúan ahí, ¿no? Ya sea por cuestiones de que no tienen trabajo o precisamente por estar en pandemia, pues es muy difícil encontrar, no sé, otro hogar y demás. Aquí nosotros como psicólogos o como instituciones, ¿qué es lo más pertinente por hacer con este tipo de personas que pues están batallando como en estas situaciones? Lo primero que tenemos que entender es que esta situación es un problema estructural, o sea, no es un problema que ni un profesionista ni una persona por sí misma va a poder solucionar. Es un trabajo que ya dentro del caso específico es un problema interdisciplinar, interinstitucional, es un proceso largo, son procesos que se están puliendo, obviamente, las instituciones como la fiscalía o los jueces están aprendiendo, ¿no? O sea, realmente estamos hablando de que los jueces apenas, por ejemplo, se va a instaurar el Tribunal de Género, apenas muchos jueces se están dando cuenta de lo que es la perspectiva de género, ese tipo de cuestiones. Entonces, un error que yo atribuiría o que tiene que ver directo con lo que hacemos los psicólogos es personalizar el caso. O sea, es ver a la persona como culpable de la violencia que está sufriendo o culpable de que se sigue ejerciendo esa violencia, ¿sí? Cuando realmente, como lo hemos visto en clase, hay muchos hilos sociales
que sostienen esa premisa, que a veces tiene que ver como con oraciones o palabras o esquemas cognitivos que trae la persona, o también tiene que ver con la misma estructura social que tenemos, ¿no? Del rol que debe asumir la mujer o el rol que debe asumir el hombre. Entonces, ahí pues nos falta mucho que trabajar y obviamente como psicólogos, insisto, es que está interesante, fíjense, porque realmente ya nos soltaron esa responsabilidad a los psicólogos, o sea, muchas responsabilidades, ya profesiones como los abogados, ya no la soltaron, ¿sí? Ya es como que yo recuerdo mucho, era eso de háblenle al psicólogo, que el psicólogo haga esto, que el psicólogo haga aquello, pero los psicólogos no estamos preparados, ¿sí? O sea, la verdad de las cosas es que eh, no hay muchos psicólogos que tengan como la capacitación o la vocación de trabajar con este tipo de cuestiones. Entonces, yo miraría más en el sentido de que el psicólogo tiene que tener la profundidad teórica y práctica de comprender estos fenómenos, ¿no? De no decir, por ejemplo, no caer en estas nociones casi casi de coaching, ¿no? De casi esta noción del coaching de que el pobre es pobre porque quiere y por lo cual traduciéndolo sería como que la mujer está sufriendo violencia porque quiere, ¿no? Realmente no, nadie, yo creo que si le preguntas a cualquier mujer, eh, te diría, ah, no, sí está bien chido sufrir violencia, ¿no? Yo creo que ninguna mujer te lo diría. Sin embargo, existen varios enunciados cognitivos y varias cuestiones estructurales que lo mantienen. Por ejemplo, la responsabilidad dentro del núcleo familiar que se le da a la mujer. O sea, el decir, es muy común que la mamá o la suegra o las amigas o quien sea como que, es que, ¿cómo lo vas a dejar solo si él te necesita? ¿Sí? O sea, él quiere cambiar y tú lo vas a dejar solo. O es que, ¿cómo vas a dejar a los niños sin su papá? O es que, míralos, a él le quiere echar ganas y tú ya no le quieres dar otra oportunidad. O sea, es cargarle la responsabilidad a la víctima, ¿sí? Entonces, como es, diciéndolo como de una manera no muy técnica, sería quitarle como esa etiqueta de protectora, de cuidadora a la mujer y que la mujer primero vele por su propia integridad y por su propia seguridad antes de por la seguridad e integridad de, en este caso, la persona que la está violentando. Entonces, insisto, son cuestiones muy estructurales, que como lo acabamos de ver en clase, ¿no? Son cuestiones de que a las mujeres se les va enseñando de manera implícita, ¿no? El cuidar, el proveer, esta cuestión ya casi, bueno, religiosa prácticamente, ¿no? De esta noción de la mujer abnegada, que tiene que velar por los intereses de su familia primero que por los propios. Entonces, es una cuestión bien compleja que tenemos que ir trabajando poco a poco y que, insisto, ya se nos soltó esa responsabilidad a los psicólogos, pero ya en la práctica los psicólogos no sabemos qué hacer con ella, no tenemos claro qué es lo que se debe hacer cuando nos hablan de perspectiva de género, porque la verdad de las cosas es que tanto psicólogos como muchas personas no creen o no apoyan la causa de género, ¿no? O sea, no, nos vemos aparte de eso y empezamos con cuestiones como los hombres también sufren violencia, a los hombres también los matan, pues argumentos de ese tipo ok, si supiéramos como psicólogos debatir esos puntos, iríamos ganando puntos. El problema es que los hombres no, perdón, los psicólogos y los hombres, y muchas veces hasta las mismas feministas, no logran crear un argumento sólido en contra de eso, ¿no? Como decir, ok, sí, a los hombres los matan, pero no tiene que ver con su género, no existen estos componentes de odio hacia la integridad de la mujer, ¿no? Se matan pues porque son cárteles opuestos o tiene que ver con una cuestión hasta del mismo patriarcado, pero en una igualdad de circunstancias, ¿no? O sea, son hombres con armas de fuego matándose entre hombres con armas de fuego, ¿no? Acá realmente estamos hablando de una cuestión asimétrica donde la mujer socialmente no se encuentra al mismo nivel que los hombres, ¿no? Que hay muchas cuestiones sociales que la hacen no poder o no estar a la altura de los hombres y tiene que ver con esa cuestión, ¿no? De la denigración sexual, de la mutilación, de la violación, de la violencia psicológica, todas estas cuestiones que tienen que ver directamente con que la víctima sea de tal o cual sexo, me explico, o sea, hay un sesgo específico hacia eso, igual que existe, por ejemplo, hacia los niños, ¿sí? Es decir, los niños necesitan
una protección, una legislación especial por las particularidades de que les conlleva ser niños y vivir violencia de ese tipo. Por ejemplo, si yo me fuera por una cuestión estructural del por qué se matan más hombres, yo me iría, por ejemplo, más a cuestiones de nivel socioeconómico, ¿no? O sea, realmente donde se gestan las personas que terminan delinquiendo, pues tiene que ver mucho con la falta de posibilidad económica que tienen. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? A que hay que atender de manera específica a esas poblaciones. En este caso, pues a las mujeres, ¿no? ¿Qué cuestiones sociales se prestan para que las mujeres sigan siendo víctimas de los delitos de manera diferenciada a lo que son los hombres? Porque aún, si lo vemos desde ese sentido, a los hombres también los violan. Pero ¿quién viola a esos hombres? Otros hombres, me explico, que son parte de la misma estructura patriarcal. Sí, precisamente como lo mencionábamos ahorita, o sea, estamos como en base a un concepto, o sea, esto que decía de que seguimos una estructura porque está obligada la persona o porque así se le inculcó desde pequeño. Entonces es por eso que se menciona esto de que no es correcto decirlo de que el rico, el pobre es pobre porque quiere o porque la mujer está ahí porque realmente no quisiera estar ahí. Entonces, pues sí tiene que ver con este concepto que nos tiene marcado. Sí, va con esta frase, ¿no? Que muchas personas nos dicen de que la mujer pone sus límites hasta donde quiere. Y pues no siempre es así, o sea, incluso eh, los hombres o las mismas mujeres cruzan esos límites hacia otra mujer. Y es aquí donde se ve, ¿no? Este patriarcado de pues de tener sumisa, por así decirlo, a la mujer, ¿no? Y De más hecho, ahora. los límites a la mujer se los ponemos los hombres, ¿sí? Los límites de la decencia de cómo debe vestirse una mujer, ¿quién los pone? Los hombres. Los límites de hasta dónde una mujer debe permitir ejercer su sexualidad, ¿quién los pone? Los hombres, ¿sí? O sea, realmente una mujer dentro de una pareja o un matrimonio no puede decidir cuándo quiere o no quiere tener relaciones sexuales. Se va a tener relaciones sexuales cuando quiere tener relaciones sexuales el hombre. Y si la mujer no quiere tener relaciones sexuales cuando el hombre quiere tener relaciones sexuales, ella es mala. ¿Sí me explico? Entonces, estamos hablando de que los límites del ejercicio de la decisión sobre su sexualidad respecto a su vestimenta, respecto a todas estas cuestiones, las ponemos los mismos hombres y obviamente mujeres alienadas a esas causas, ¿no? Hay mujeres que obviamente dicen, no sé, me da mucha risa como ver mujeres que dicen, es que no sé las feministas que quieren, no, ya tenemos derechos, ya podemos votar, ya podemos estudiar, es que realmente yo no me siento oprimida. Pues sí, como si esos derechos, como si el hecho de que esa mujer que ahorita se está quejando de las feministas pudiera votar, pudiera estudiar, trabajar, vestirse como le dé la gana, se hubieran ganado solos, ¿no? O sea, realmente viene la lucha de muchas personas detrás de eso. Entonces, ahí es como quitarle el sentido de propiedad de la mujer al hombre, ¿sí? De que sea la mujer quien pueda decidir cómo vestirse, dónde vestirse, cómo ejercer su sexualidad, cómo y cuándo y dónde ejercer su maternidad, ¿no? Porque también la maternidad la decidimos en muchos sentidos los hombres, ¿sí? Entonces, yo iría más en ese sentido de que sea la mujer quien puede decidir cómo y cuándo ejercer todos estos derechos que pareciera que los tiene, pero ya al momento de aplicarlos, pues sí se batalla, ¿no? Sí se sufre bastante. Complicado. ¿Qué patrones has notado a lo largo pues, de las terapias o a grandes rasgos de esos patrones que genera la pandemia? Estos patrones que surgen de pacientes que han tenido COVID, ¿no? Mencionabas hace rato sobre la ansiedad, pero ¿qué otros patrones has llegado a notar? Bueno, pues obviamente la ansiedad va a estar como presente en todo, ¿no? Pero si lo pudiera decir de manera diferenciada, pues es mucha somatización, ¿no? Ese sería un patrón claro, la somatización, el hecho de que las personas en realidad sientan cosas,
eh, empiezan a sudar frío, les duele la cabeza y sobre todo aquí, viéndolo como de cierta perspectiva, la misma, el mismo miedo que les da tener la enfermedad les genera una ansiedad que les termina haciendo sentir cosas que tienen que ver con el COVID, ¿me explico? O sea, me da miedo tener COVID, por lo cual me estoy ansioso y eso hace que me duela mucho la cabeza. ¿Sí? O que no pueda dormir, o que no pueda respirar bien, o que sienta una opresión en el pecho. O sea, cuestiones que dices tú, no, es que sí me están fallando los pulmones porque no puedo respirar bien, cuando en realidad es la misma ansiedad generando esas respuestas. Entonces, iría mucho por ahí como en una cuestión de autorretroalimentación del ciclo de la ansiedad, ¿no? Del decir, me da miedo tener COVID y ese miedo que me da tener COVID me da una ansiedad que me hace tener somatizaciones parecidas a las que tuviera o tendría si tuviera COVID. Y sobre todo muchas veces desde el desconocimiento, ¿no? Sobre todo al inicio de la pandemia, donde realmente empezaron a salir síntomas a granel, ¿no? Del COVID, Y entonces ya familia realmente, y general. creo que hasta el día de hoy, ¿no? O sea, cualquier cosita que sintamos raro, o sea, es que es COVID, ¿no? Entonces va mucho por ahí. El miedo a que cualquier síntoma pueda asociarse a eso, ese sería un patrón importante. Por otro lado, también un patrón psicológico muy interesante que yo creo que cabría destacar es la incredulidad, ¿sí? O sea, realmente todavía haber mucha gente no incrédula hacia que exista, sino hacia las formas de contagio, hacia la vacuna, hacia cuestiones de ese tipo que yo creo que también es un rasgo importante que ha generado que la pandemia se extienda o siga creciendo, ¿no? Por ejemplo, ahora lo vemos nosotros claramente en el estado, pues el volver al cierre, ¿no? El hecho de decir, es que no pasa nada, ¿sí? Me voy a ir de vacaciones o voy a ir a hacer tal cosa, porque no pasa nada. Entonces, ese sería un patrón también yo creo que cabría mucho destacar, como estas dos polaridades, como que hay muy poquita gente como centrada en realidad el decir, es que si me cuido, si no salgo imprudentemente, si uso cubrebocas, si me lavo las manos, realmente pues el riesgo es muy bajo, ¿no? En realidad nos movemos como en estas dos polaridades de la gente que en realidad tiene mucho miedo de tener COVID y en realidad ni siquiera se está cuidando, con esta otra gente que sabe, pudiera pensar que existe, pero que no guarda ese respeto hacia la enfermedad, ¿sí? Entonces yo pensaría que esos son los patrones de comportamiento que más me ha tocado ver. Y este patrón que mencionaba de la psicosomatización, ¿cómo se puede trabajar en terapia o cómo se puede evitar? Pues lo primero, obviamente, en estos casos siempre tienes que agotar la instancia de que no sea COVID, ¿no? O sea, en realidad yo jamás empezaría como un procedimiento de intervención sin tener descartado que no sea COVID. La posibilidad. Ya, Ujú. perdón. Sí, que no sea la posibilidad de la enfermedad. Ajá. Y ya con esa posibilidad descartada, pues principalmente existen ya casos muy severos de ansiedad, ya que tuvieron un trasfondo anterior a todo esto. Yo sí recomiendo la vinculación con otro profesionista, por ejemplo, un neurólogo, principalmente recomiendo yo. Pero en casos que no sean muy graves, se puede trabajar en terapia, por ejemplo, con terapia de exposición, eh, con, eh, con exposición interoceptiva se llama, sobre todo, que es que generar esos malestares o esas sensaciones de manera artificial. Por ejemplo, la sensación de opresión en el pecho es una sensación que muy fácilmente se puede generar de manera artificial, ¿sí? Y que con el paso del tiempo en que la persona lo genera de manera artificial, pues se va habituando a esa sensación hasta el grado que la interpretación de esa respuesta podría ser como, no, es que realmente no está pasando nada, es una sensación normal y poco a poco se va habituando. Obviamente ya entran otras cuestiones como de psicoeducación, ¿no? El decir, ok, ver el trasfondo, ver si en realidad a lo mejor hay alguna cuestión de duelo, ¿sí? Que algún pariente haya fallecido de COVID o que se haya visto grave o si la persona misma ya ha tenido algún síntoma importante. Cuestiones de ese tipo para darle un poquito más de profundidad, pero también hay que hacer una anotación.
Si es muy reciente que la persona atravesó un problema, por ejemplo, de COVID, en este caso, se vio hospitalizada o se vio con síntomas, o si hace muy poquito que falleció algún familiar o cuestiones de ese tipo, es importante también en ese sentido educar respecto al duelo, ¿no? El duelo es un proceso que se tiene que ir viviendo de manera natural y que el hecho de nosotros intervenir ante una situación de duelo dentro de los rangos naturales, que sea un mes, 2 meses, más o menos, dependiendo de la cercanía o la afectación o el vínculo que tenía con esa persona, pues hay que de cierta manera dejar que evolucione de manera natural, ¿sí? Porque regularmente pues las personas somos muy dadas a no aguantar o no soportar esos malestares y ya pues, sea que busquemos terapia o en la mayoría de las veces pues terminan medicándose, ¿no? Entonces, medicar un proceso de duelo pues no es algo como tan recomendado. Realmente ahí lo esperado es, yo como psicólogo lo que recomiendo pues es enseñar a la persona a atreverse a experimentar esas emociones, aunque sean negativas, ¿no? Porque lo único que genera es que se hagan crónicas, que la persona siempre esté buscando algo que le ayude a no sentir esas emociones, que dada la situación, por ejemplo, de un duelo, pues son naturales, son normales, ¿sí? Entonces, también en ese sentido, hablando del COVID, pues hay que hablar de un miedo natural, ¿sí? A que yo no quiero contraer la enfermedad. Ahí siempre la diferenciación o el límite que hay que poner es, este miedo está impidiendo a la persona desempeñarse de manera normal, ya sea socialmente, laboralmente o personalmente, ¿sí? Es decir, este miedo al COVID me está impidiendo trabajar de manera adecuada, con mi familia de manera adecuada, no estoy comiendo, no estoy durmiendo. Si ya se cruzaron alguno de esos límites, hay que intervenir. ¿Sí? Si no, simplemente hay que hacerle ver a la persona que a veces el miedo obviamente es bueno, ¿no? Si, de hecho, insisto, por el contrario, existen estas personas que ya están como muy desensibilizadas ante la cuestión del COVID, ¿sí? El hecho de decir, es que ya no me dio en un año, pues sí, pero te puede dar ahorita y te puedes morir ahorita, ¿no? Entonces, Pero ver el... por Dígame. ejemplo, las personas que justo que están como llevando todas las indicaciones y saliendo lo menos posible y que pueden llegar a presentar como este miedo incluso a salir, el simple hecho de, o sea, no socializar ni nada, el simple hecho ya de salir de casa, o Aislarse, sea, ¿no? Ujú. cómo Aislarse. sí, cómo pues sí, cómo afecta o cómo se trabaja ese fenómeno en específico, el salir de Dependiendo, casa. dependiendo del malestar que presente la persona, si es algo muy, muy, muy intenso, una técnica o un ejercicio que yo aplicaría sería que la persona, por poner un ejemplo nada más, escribiera, ¿sí? Lo que haría si saliera. Es decir, iría al parque, lo que sea que fuera a hacer. Y lo que lo leyera, ¿sí? Si la ansiedad es muy severa, el hecho de imaginárselo le va a generar ansiedad. Si es muy, muy, muy severa. O sea, el hecho de imaginárselo va a generar una respuesta fisiológica. Si la respuesta no es tan severa, podemos ir haciendo aproximaciones que lleven al límite soportable la ansiedad en la persona. Por ejemplo, el decir, voy a salir al barandal de mi casa, ¿sí? Entonces, el decir, entre sesiones, ¿sí? Voy a cruzar ese umbral, decir, llevo un año literalmente sin salir a ningún lado, entonces voy a salir hasta el barandal de la casa. Ahí varía mucho de caso a caso, o sea, habrá personas que realmente digan, no, es que ni siquiera puedo pisar el escalón de la puerta de entrada, entonces, ok, un primer paso sería ponerse los zapatos y en realidad pisar el escalón y quedarse ahí el mayor tiempo posible hasta que vaya reduciendo el nivel de ansiedad, ¿sí? Y de ahí irlo llevando hasta los niveles, pues que sean prudentes, insisto, ¿no? No se trata de sensibilizar a Sí. la persona ante lo que está pasando, sino de, con esa ansiedad o con esos miedos que en estos ambientes no son necesariamente malos, que sea funcional la persona con esos miedos, Pero ¿sí? O sea, al decir, por dígame. ejemplo, en cuestión de la presión social de justo de estas personas que ya están desensibilizadas, que les comenten, o sea, a otros amigos de que, "Ay, ve, no pasa nada", y la otra persona, justo por este hecho de querer formar parte del grupo, pues como que traspase esos niveles
de ansiedad y todo eso, ¿cómo, pues sí, cómo funciona? Porque por una parte estás siendo como muy incoherente, ¿no? Como con las ideas o tal vez con tu mismo miedo, pero esta cuestión de querer pertenecer hace que no sea, sí, que no haya una congruencia con los hechos. No, y de hecho se da mucho, ¿no? Realmente quienes seguimos usando el cubrebocas, por ejemplo, fuera, el que se siente raro es el que trae el cubrebocas, ¿no? Ya en la mayoría de los espacios ya la Sí, gente no usa el cubrebocas y el que llega con cubrebocas, tú tienes una sensación extraña, ¿no? De falta me están de... observando, me están Sí, juzgando. sí, como de este intenso que, ¿no? Entonces, en ese sentido habría que abordarlo como un caso de ansiedad social, ¿sí? En este caso, la ansiedad social o en cualquier caso lo veríamos como mm, esa sensación de malestar o de ansiedad que te genera la forma de pensar de otros seres humanos, de pensar, ¿sí? Obviamente estamos hablando de pensamientos, no hablamos de ansiedad social cuando en realidad la persona sí está pasando algo, alguna situación de violencia. La ansiedad social es cuando a mí me genera ansiedad lo que otras personas podrían estar pensando de mí. Y la manera de trabajarlo son principalmente dos formas. Una, y se vale, es de ser posible, mientras el problema esté presente, sustraer a la persona de esas presencias de esas personas, ¿sí? Eso es totalmente válido. De hecho, por ejemplo, ante, no sé, un caso de algún niño con algún problema psicológico, es bien común, por ejemplo, que durante o lo que dura el proceso, que el niño no se quede con los abuelos. ¿Por qué? Porque los abuelos regularmente te tumban los avances que tú puedas llevar con un niño por la forma en cómo actúan. Y de esta manera igual, ¿sí? La otra sería trabajar, insisto, mediante, bueno, yo lo llamo así, ¿no? O desde como yo lo trabajo se llama así, mediante exposición, sobre todo en imaginación, que la persona exagere. Ese sería un consejo que yo les daría a ustedes. En una intervención de ese tipo, exagerar, llevar hasta el límite de lo absurdo la idea que mantiene la ansiedad en la persona. El decir, es que van a pensar que soy raro. Ok. ¿Y qué es lo peor que puede pasar si piensan que eres raro? No, pues que soy un ridículo. ¿Y qué significa para ti ser ridículo? No, pues que soy un pendejo. ¿Y qué significa? O sea, llevarlo hasta los límites de lo absurdo y hay que darse. Sí, hay que darse. Y eso poco a poco con la práctica va a ir reduciendo los niveles de ansiedad. Por lo mismo, insisto, que veíamos ahorita en clase. Atribuimos conceptos de manera literal a nuestra persona. ¿Sí? Entonces, a medida que nosotros vamos exagerando y vamos desmembrando y vamos deformando esos conceptos, vamos sacándonos nosotros de ellos. Entonces sería una forma de trabajar la ansiedad social. Exponer a la persona con la ansiedad en relación a ese concepto que le está generando la ansiedad y llevarlo al absurdo, llevarlo al extremo, ¿sí? Hasta que quede que la reacción de ansiedad vaya cediendo. Por ejemplo, yo pensaría durante un ejercicio de imaginación, imaginarse literalmente que durante 10, 15, 20 minutos se están burlando de esa persona. Si es que se están burlando de ti porque traes el cubrebocas y tú no puedes hacer nada, estás hecho bolita en el piso y se están burlando de ti porque traes el cubrebocas puesto. ¿Sí? En realidad eso sería como una exageración, ¿no? Realmente no creo que en algún caso en el mundo se haya llevado, o sea, haya pasado eso de manera real. Entonces sería una manera de trabajarlo, llevar la situación a un extremo de ansiedad y de ahí que vaya bajando. Insisto, siempre y cuando la ansiedad sea por alguna cuestión cognitiva o de pensamientos sí, de pensamientos, no ante una situación de un peligro real. Sí, ahí no se aplican este tipo de técnicas. Pues con todo esto mencionado, se considera que pues serían algunos beneficios que trajo la pandemia para la carrera, ¿no? Para esta profesión. Entonces, quisiéramos preguntarle qué otros beneficios considera que trajo la pandemia para, pues, para estas intervenciones. Mira, yo encontraría como beneficios uno, el que los psicólogos que en realidad se interesan o que en realidad lo quieren, se están comenzando a actualizar, ¿no? Los psicólogos tendemos a ser dinosaurios, ¿no? Yo lo veo, por ejemplo, mi aprendizaje durante la carrera, o sea, yo recuerdo que el autor más
moderno o actual que vi durante la carrera era como de 1970, algo así. Entonces, realmente la pandemia nos está obligando a decir, ok, no puedo trabajar presencial, o sea, ¿qué existe ahorita respecto a la terapia en línea? ¿Sí? Entonces ese sería un beneficio, el que exista algo que a los psicólogos nos pudiera estar obligando a trabajar de manera actualizada. Ese sería un beneficio. Pero pues por el contrario, hay miles de psicólogos pues que simplemente están trabajando igual, que también varios casos me tocaron, o sea, de personas que me preguntan, oye, mi psicólogo me dijo esto, ¿tú qué piensas? Y era así como que, ¿sí? Entonces, pero bueno, para los psicólogos que en realidad quieran actualizarse, pues la pandemia ha servido para eso. Otro beneficio que yo vería es que en realidad sí se está ampliando el espectro del campo para el cual nos toman en cuenta los psicólogos. Por ejemplo, ahora para la pandemia, o sea, cada vez veo más entrevistas de psicólogos invitados por otras personas para hablar respecto a salud mental en relación a la pandemia, ¿no? O sea, muchísimas. Por contraparte, pues el problema que yo veo pues, es que los psicólogos pues no estamos preparados para hablar de eso, ¿no? O sea, escuchamos esas entrevistas y no vemos en realidad que lo que ahí se expone pues sea cuestiones que tengan que ver con evidencia científica, ¿no? Entonces ya ahí mucho tiene que ver las nuevas generaciones, ustedes, por ejemplo, con ir cambiando ese arquetipo que las personas tienen de nosotros, de consejeros, de motivadores, de casi coaches, ¿no? Que bueno, quien quiera ser coach, dedíquese al coaching, pero no diga que es psicólogo, que no diga que es psicoterapeuta, más bien que no diga que es psicólogo, o sea, en realidad pues haga coaching y ya. Entonces, ahí realmente es como la deformación de la psicología que insisto, o sea, están surgiendo necesidades del campo, del mercado, donde los psicólogos necesitamos estar ahí, pero los psicólogos no simplemente no podemos atender a eso. Pero bueno, viéndolo desde el lado positivo, pues se están abriendo oportunidades. ¿Qué más oportunidades podrían decirse? Pues hay mucha divulgación. O sea, realmente en este año de pandemia, espacios como el de ustedes o muchos otros espacios de psicología se han abierto para dar a conocer. Hay muchos institutos de psicología que están ofreciendo sus servicios en línea para capacitarse en terapias. Están saliendo especialidades, cuestiones de ese tipo que nos facilitan el acceso a los psicólogos a una formación actualizada y que tenga la mayor evidencia posible. Entonces, yo sí veo muchas ventajas respecto a lo que el mundo considera que necesita de los psicólogos. Falta que existan psicólogos preparados para aprovechar esas oportunidades que tenemos, ¿no? Que es lo que regularmente pasa. O sea, el mundo dice, sí, necesito a los psicólogos para que hagan esto, pero regularmente los psicólogos no correspondemos a esa demanda. Claro, está esta parte, ¿cómo decir? Pues sí, esta parte que mencionaron, ¿no? De que nos estamos actualizando y demás, pero justo con esta parte de, por ejemplo, los psicólogos en preparación como nosotras, que estamos aprendiendo pues a través pues en línea, vaya, en estos aspectos, ¿crees que hay alguna desventaja para los psicólogos que se están preparando para salir al mundo laboral? Sí, de hecho, pues desde que estoy dando yo clases, me dieron la responsabilidad de dar varias materias que son muy teóricas, perdón, muy prácticas, perdón. Y sí, realmente la forma en cómo las he tenido que adecuar, pues sí merma mucho el potencial de aprendizaje que pudieron haber tenido. Sí, o sea, realmente sí se ha mermado mucho ese potencial. Sobre todo, pues porque para empezar, pues muchos alumnos están en lugares, pues no todos los alumnos están bajo las mismas circunstancias, ¿no? Sobre todo los alumnos foráneos, quienes están en Chihuahua, pues es más fácil que puedan acceder a una institución o acceder a aquello que, por ejemplo, yo como docente requiero para que ustedes aprovechen la materia al máximo, aunque sea en línea, pero pues aquellas personas que son foráneas, pues se les dificulta un poquito más, o aún quienes están en Chihuahua, pues obviamente las instituciones ahorita están enfocadas en atender a la pandemia, entonces no hay muchos espacios
para que los alumnos puedan practicar. De hecho, pues muchos alumnos que están haciendo ya sea sus servicios sociales, sus prácticas, les suspendieron eso durante un tiempo. Cuestiones de ese tipo que obviamente sí va a mermar lo que ustedes podrían llegar a aprender. Pero por el contrario, yo lo que les recomendaría a ustedes y a quien vaya a escuchar esto es que pues hay mucha información sobre todo en línea, ¿no? Hay mucho material, hay muchos psicólogos, insisto, divulgando ahorita en este momento y que ahí están las oportunidades, ¿no? O sea, realmente no es pretexto. De repente sí, pues obviamente yo fui alumno y ahora que soy docente, yo sí veo que los alumnos realmente es esa cosa de quiero que me traigan la información al salón de clases o a la clase de manera bonita, divertida, clara, concisa, y es como, híjole, es que no se puede, carnal. Sí, o sea, no se puede de esa manera, o sea, realmente, y se me hace muy interesante la frase que dice un doctor en psicología, el doctor Rives, que dice que los psicólogos nos tenemos que desprofesionalizar. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos que hasta cierto punto reaprender todo aquello que nos enseñan durante la carrera y aprender la psicología de verdad, tanto a nivel teórico como a nivel práctico, que es lo que a veces nos pasa cuando estamos estudiando psicología, ¿no? Nos enseñan algo y realmente al salir al mundo laboral, pues no se aplica, ¿no? Pero como es lo que sé, pues es la forma en cómo lo hago y termina no logrando el impacto que yo quisiera. Entonces, en ese sentido, yo lo que le recomendaría es que si bien sí es cierto que el aprendizaje tal cual de las clases difícilmente va a ser el mismo, sí existen otros muchos medios en los cuales ustedes pueden subsanar eso, ¿no? Y de repente yo sé mucho como de libros o de lecturas y cuestiones de ese tipo que los alumnos son como que, Nel, yo lo quiero en una presentación bonito y resumido y en un videíto donde el profe salga bailando con globos y con un traje de payaso y es como que no se puede, o sea, realmente, o sea, sí me explico, entonces ahí yo pensaría que tiene que ser un trabajo conjunto donde el maestro, nadie de nosotros sabíamos hacer esto, ¿no? O sea, realmente, a pesar de que lleve un año, ninguno de nosotros, de sus maestros, hemos hecho lo mejor que podemos, ¿no? Desde aprenderle a las plataformas, aprender a grabar videos, extraer material, o sea, realmente, si supieran ustedes la friega que es hacer una clase en línea, hacer todo manual, ¿no? Yo soy mucho como de hablar. Entonces, de repente verme la necesidad de cada trabajo tener que cargarlo en la plataforma, tenerlo que sustraer, tenerlo que... O sea, en realidad quita un chorro de tiempo. Entonces, todavía aquellos maestros que en realidad sí se toman el tiempo de hacer presentaciones, de hacer videos, o sea, en realidad valórenlo porque no se imaginan el tiempo que quita. O sea, es muchísimo el tiempo el que sus maestros están destinando a sus clases para hacérselas más amenas. Pero yo me iría un paso más allá. O sea, realmente yo creo que quienes deberían de llevarnos al siguiente nivel de la preparación de los psicólogos son ustedes, ¿sí? ¿Cómo? Leyendo, ¿sí? Leyendo, empújenos hacia ser mejores docentes. De repente veo que sus críticas hacia los maestros son como muy hacia lo de afuera, como hacia la envoltura. Sí, como hacía cosa de, es que no me gusta cómo da la clase, es que no me gusta esto, es que no me gusta cómo habla, es que no me gusta cómo explica. No, vean el contenido, o sea, si en realidad uno como maestro les pasa un libro o durante la clase les decimos un autor, anoten el nombre del autor, sí, anoten el nombre del libro y vayan y revísenlo. ¿Sí me explico? Entonces es ahí donde ustedes nos van a hacer mejores a nosotros y van a aprender ustedes más, porque algo que yo siempre les digo también es, no esperen que eso que ustedes nos exigen a nosotros como maestros se les va a dar acá afuera. O sea, acá afuera al mundo no le importa si a ustedes les gustan las cosas con foamy, con colorcitos y con confeti, ¿sí? Entonces yo pensaría más, céntrense en la sustancia, ¿sí? En realidad, insisto, si algo les generó ruido porque yo se los dije o porque algún otro maestro se los dijo, vayan y investiguenlo y pregunten, ¿sí? Más que la forma, vean el fondo del tema, que es regularmente pasa al revés. Regularmente tenemos profes que son bien chidos, que dan y a mí me tocó, o sea, tanto en el ejercicio de mi docencia como yo como estudiante me tocó, o sea, ese profe que era bien chido, que daba la clase bien fregona, que en realidad es nato su manera de exponer,
pero te hablaba de cómo dar psicoterapia con un huevo, ¿no? De cómo curar el mal de ojo con un huevo en la terapia. O sea, dices tú, y en realidad eso es lo que se le queda a los alumnos. Sí, o sea, en realidad es bien triste porque es que ese profe es bien chido, ¿sí? Entonces, sí hace falta, y yo creo que también tiene mucho que ver con la manera en cómo se captan los alumnos en las escuelas de psicología, ¿no? O sea, que en realidad no hay muchos filtros, muchos alumnos vienen de otras carreras, o habrá otros que sí son bien apasionados de la psicología y que obviamente, pues al ver a los maestros, dicen, no, pues es que es mi maestro, obviamente lo que él me está diciendo es verdad. Entonces, son muchas cuestiones que yo les diría, más bien, ustedes tienen que irnos llevando al siguiente, nivel a los docentes y sacarle provecho al hecho de que, pues de que yo veo en mi caso y en el resto de sus maestros, casi todos estamos en la disposición como de dar el extra, ¿no? De que si ustedes nos preguntan una duda, nosotros se las vamos a contestar. O sea, por ejemplo, yo con Ever de repente me manda unos pergaminos con dudas y ahí cuando pueda ahí le mando un podcast en un audio ahí en WhatsApp. Pues hagan eso, ¿sí? Eso les va a ayudar mucho más que otras cosas. Pues muchas gracias por compartir con nosotras esta información, por aceptar nuestra invitación. Pues recuerden a todos ustedes, aquellos que nos están escuchando, que tendremos un capítulo cada semana. Y pues nuevamente, muchas gracias por estar con nosotros. De nada. Muchas gracias, Gracias. profe.